Últimamente he estado pensando mucho en las ideas, de dónde vienen las ideas. Y no solo eso, de dónde vienen las buenas ideas, las grandes ideas, las ideas brillantes, las ideas que separan a los genios del promedio. Y por supuesto que no es una respuesta sencilla y solo la puedo responder desde mi experiencia. Y ni siquiera puedo responder cuáles son las ideas que separan a los genios de los promedios porque no me considero un genio. Por otro lado, te quiero platicar que estoy haciendo este experimento creativo de 1000 días consecutivos en donde exploro ideas, en donde todos los días hago un video como este, reflexionando sobre alguna o varias ideas que tienen que ver específicamente con el mundo de la espiritualidad, cómo eso se unifica con el mundo de la creatividad y la innovación, y cómo eso impacta el mundo del emprendimiento, de los negocios, del dinero. Y uno de los grandes retos que estoy experimentando es justamente cómo encontrar nuevas ideas, cómo no quedarme sin ideas, o cómo explorar las mismas ideas desde distintos ángulos, con distintos lentes. Y por ejemplo, justo ahorita estoy viajando, tengo mucho trabajo, estoy profundamente cansado, me siento agotado, y aún así no quiero descuidar mi experimento creativo de 1000 días consecutivos. Pero el principal tema es la idea. La idea es lo que hace el video. La idea es lo que determina el título. La idea es lo que determina si te vas a quedar viendo este video o no. Y entonces me puse realmente a reflexionar o a escribir sobre en dónde me he encontrado con buenas ideas en mi vida y llegué a 5 fuentes esenciales de las buenas ideas, desde mi experiencia, por supuesto. Pero también llegué a un problema básico, un problema que creo que es un problema que todos experimentamos, que es que gracias al Internet, gracias a la tecnología digital, gracias a las redes sociales, nuestra principal fuente de ideas se han vuelto las redes sociales, principalmente un acto que hoy en día se le llama scrollear, que es cuando abres en un momento de aburrimiento o en un momento en el que quieres matar el tiempo, sientes una necesidad de abrir tus redes sociales y empezar a hacer así con el dedo, una idea tras otra. Y esto lo que hace es que secuestra tu sistema químico en el cerebro para que siempre estés a la expectativa de la próxima gran idea, como si fueras un adicto a las maquinitas del casino. La oportunidad que sigue, y además está vinculado al movimiento más fácil que puede hacer tu mano. Sostienes tu celular y solo haces así con el dedo. Esto es profundamente peligroso porque por un lado nos confundimos y pensamos que estamos haciendo algo que vale la pena, porque sí, de vez en cuando nos encontramos con una gran idea, de vez en cuando nos encontramos con un gran consejo, con una gema o un pedazo de información que tiene el potencial de cambiarnos la vida si hacemos algo con esa información. Entonces, no todo es malo, no todo es negativo. Pero, en general, el acto de scrollear no trae nada bueno a tu vida, aunque puedas pensar que sí, porque de vez en cuando te llega una buena idea. Y esto es todavía más difícil de navegar porque las redes sociales están diseñadas por ingenieros y programadores que cobran millones de dólares para lograr que te quedes ahí por horas. Y están utilizando la naturaleza del cerebro por miles de años del ser humano, en donde estamos acostumbrados a entrar en un modo mental en el cual necesitamos percibir patrones para sobrevivir. Necesitamos estar abiertos a nuevas posibilidades, perceptivos a nueva información,
porque de eso depende mi sobrevivencia. Entonces hay algo muy primitivo en el cerebro que nos hace volvernos adictos a ese acto de buscar nueva información que potencialmente nos puede cambiar la vida, pero en realidad solamente le estamos entregando nuestra atención, le estamos entregando nuestra alma, nuestro tiempo a estas grandes compañías. Cuando algo es gratis, por lo general tú eres el producto. Y entonces, si no agarro ideas o si no aprendo cosas de estar viendo Reels o estar viendo TikTok, ¿de dónde puedo encontrar cosas que verdaderamente me puedan apuntar en una nueva dirección, dar algo nuevo en qué pensar? Y entonces llegué a esta conclusión. La mayoría de las grandes ideas simplemente son nuevas versiones de viejas ideas. Las buenas ideas son experimentos de combinar otras ideas. Entonces son ideas construidas por encima de ideas. Y esto no resuelve el problema, porque aún así tienes que tener una fuente de dónde vienen las ideas. Y llegué a la conclusión de que las ideas siempre vienen de alguien más. Así de simple. Es muy raro que tengas una idea única, completamente original, que haya venido completamente de ti. Posiblemente podríamos decir que es imposible que tengas una idea 100% original. Puede ser que puedas innovar en una idea, pero generalmente hablando, podemos tener la certeza de que estás construyendo sobre las ideas de otros que estuvieron antes de que tú estuvieras. Hay una frase muy buena que dice que estamos parados en hombros de gigantes, porque todas las ideas que podemos tener son ideas que vienen de todo lo que otros en el pasado ya construyeron, ya diseñaron, ya avanzaron, ya propusieron al mundo. Entonces, hice una lista de 5 fuentes que a mí me han ayudado a no depender tanto del escroleo para encontrarme con nueva información y poder acercarme a información que verdaderamente sea valiosa y que no dependa de que yo esté regalándole mi tiempo a las redes sociales. Que voy a hacer un pequeño paréntesis. Esto realmente para mí ha sido difícil de vencer y no estoy diciendo que lo voy a vencer del todo. No estoy diciendo que no voy a, tal vez en 5 o 10 minutos del día, meterme a ver qué hay de nuevo en mi Instagram, por ejemplo. Porque realmente hay un mecanismo en el cual se validan las buenas ideas, que es el mecanismo de la viralidad, que nadie puede realmente diseñar o lograr como si se lograra a través de una fórmula. Nadie te puede decir que tiene la fórmula de la viralidad, y si te lo dice te está mintiendo, porque eso solamente depende de cómo la gente responde a las ideas. Y una idea, cuando se vuelve viral, está validando que es una buena idea. Entonces hay algo de bueno en meternos a scrollear Reels, por ejemplo. Pero en general, si todavía no tienes una dirección sólida, si necesitas tomar control de tu tiempo, es algo que deberías de evitar a toda costa. Es algo que verdaderamente te está robando tu enfoque, te está robando tu capacidad de atención, te está infectando de ideas negativas, porque el 99% son ideas negativas, ideas destructivas, ideas basura, entretenimiento vacío. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la solución? ¿En dónde podemos encontrar buenas ideas en nuestra vida? Para empezar, tenemos que aprender a empaparnos de viejas ideas, y eso se logra a través de libros. Entonces, lo primero que estoy completamente seguro que para mí ha sido una fuente de grandes ideas son libros y películas. Porque cuando tienes referentes saludables, cuando tienes referentes valiosos, cuando hablo de referentes son todas esas ideas que se te quedan guardadas en la mente, en la memoria, y que viste en películas, que viste en libros o en
en la cultura en general. Y estos referentes son lo que utilizamos en nuestra caja de herramientas cuando queremos innovar, cuando queremos conectar ideas para crear nuevas ideas. Hay una frase que no recuerdo ahorita quién la dijo, pero es una definición de la inteligencia que dice que la inteligencia es simplemente la capacidad de identificar patrones y utilizarlos en una dirección específica. Identificar patrones es una cualidad esencial de cualquier acto creativo. Cada vez que estamos leyendo, cuando estamos viendo una película, también se dice que se aprende a leer una película. Más allá del lenguaje cinematográfico de una película, hay información en el subtexto, en las cosas que no se dicen en la película, en las cosas que se muestran con sutileza. Todas esas cosas las podemos recoger y pueden significar nuevos referentes que nos pueden llevar a nuevas ideas. Entonces, definitivamente, eso, libros y películas, es fundamental para encontrar mejores ideas. Otro muy importante es salir a caminar, meterte al mundo, irte caminando al metro, sentarte y ver a la gente en el metro, salirte en una estación que tal vez no conoces, dar la vuelta, caminar sin rumbo fijo, caminar 20,000 pasos en un día, permitir que tu mente se libere de estar encerrada en 4 paredes. Esa es una fuente de ideas muy importante que se conecta con la siguiente, que es escritura libre. ¿Por qué se conecta? Porque a veces pensamos que las ideas están allá afuera, pero hay mucha información en nuestro subconsciente que no tenemos a la mano, pero está ahí almacenada y la podemos liberar caminando por mucho tiempo sin rumbo fijo. La escritura libre es un acto en el cual empiezas a escribir y no te estás juzgando a ti mismo, no estás, casi llegas a un punto en el que no estás pensando qué es lo que vas a escribir después. Y entonces es una manera como de sacar información de tu subconsciente y materializarla en un papel. Y me he sorprendido de las cosas que he llegado a escribir haciendo, no sé, por ejemplo, a veces pongo 1 hora en un temporizador en mi celular y me pongo a escribir. Y por supuesto al inicio tienes que pensar qué vas a escribir, pero luego es como si tu mano estuviera escribiendo por sí sola y pueden salir gemas de ideas en ese acto. Y luego el punto de las caminatas se puede combinar también con el punto de los libros. Si te vas a caminar, te pones a escuchar un audiolibro, especialmente si es un libro clásico, si es uno de los mejores libros, porque hay tantos libros que es necesario ser muy selectivo con cuáles son los libros que vas a escuchar. Es un poco como la viralidad de la que hablábamos en las redes sociales. Si hay un libro que ha sido hablado por décadas y que ha sido recomendado por personas que han logrado lo que tú quieres lograr, definitivamente deberías de escuchar o leer ese libro. Y una muy buena forma de combinar estas dos cosas es con un audiolibro y yéndote a una caminata larga. Pero también una muy importante son los sueños. Y mucha gente ni siquiera recuerda sus sueños. Vive anestesiada por el alcohol, por el THC, por las pantallas, por el azúcar. Y no tenemos la facultad cognitiva de recordar nuestros sueños. Y si te pones, por ejemplo, a estudiar la biografía de una de las mentes más brillantes del mundo, Leonardo da Vinci, la mayoría de sus grandes ideas vinieron de sueños. Soñaba el helicóptero y después lo dibujaba. Y nosotros no estamos lejos de poder acceder a esa gran fuente de ideas que son los sueños. Solamente tenemos que despertar ese potencial, empezar a recordar nuestros sueños, empezar a escribirlos, a documentarlos, a registrarlos. Y así puedes incrementar tu capacidad de recolección, que es simplemente el músculo de la memoria de recordar tus sueños cuando despiertas. Y otra muy importante, que ya es la última,
La número 1 fue libros, películas, luego caminatas. La número 3 fue escritura libre. Luego hablamos de los sueños y por último la quinta, que es una de mis favoritas porque no estás solo. Es tener conversaciones profundas con amigos o cualquier otra persona, puede ser un desconocido en la calle. Yo hace mucho no lo hago, pero antes me iba a caminar a un parque y si veía a una persona sola sentada en una banca, me ofrecía a tener una plática con esa persona y llegué a tener conversaciones que me dejaron mucha información muy valiosa. Algunas de ellas me marcaron de por vida porque te abre a una nueva perspectiva que no estabas contemplando de lo que está viviendo, lo que ha vivido esta persona. Una persona completamente desconocida, pero más que nada tener conversaciones profundas con familiares o amigos, personas con las que tengas la confianza y personas que te van a decir la verdad y que no van a tener miedo de señalarte en alguno de tus errores. Eso puede ser algo que te cambie la vida y puede ser una fuente de una gran idea, que a veces es una gran idea, no es algo aleatorio que dices, ahora voy a hacer esto. A veces cambiar algo en tu vida o dejar ir algo que no te sirve puede ser una gran idea. Y esas son el tipo de cosas que salen cuando tienes grandes conversaciones largas, conversaciones profundas, conversaciones que no son superficiales, que no son sobre el clima, que no son sobre lo que ha pasado recientemente en tu vida, que no tiene importancia ni significado, sino que estás uniendo dos o más mentes en ir a lo más profundo de un tema y tratar de escarbar las cosas que no son obvias. Se trata de ir más allá de lo obvio, ir más allá de lo normal y utilizar el momentum de una plática, que es algo así como un partido de ping pong o de tenis, en donde estás empujando al otro a darte más o a generar nuevas preguntas, porque las preguntas determinan las respuestas. Las preguntas en realidad son mucho más importantes para llegar a nueva información, porque nos ayudan a acceder al campo de información desde otros lugares o con perspectivas más específicas. Entonces, a veces pensamos que tenemos la respuesta correcta, pero en realidad es una respuesta incorrecta porque no estamos haciendo la pregunta que nos va a llevar más lejos. Espero que esto tenga sentido. Para mí, el aprender a hacer mejores preguntas, y he hecho mucho trabajo al respecto, he investigado, he tratado de entender realmente cómo formular mejores preguntas. Y para mí eso realmente ha sido un antes y un después. Entonces, creo que lo más importante de todo esto es esta frase que es una definición de la inteligencia, que dice que la inteligencia es la capacidad de percibir patrones. Y por eso hay algo en nuestro cerebro que quiere estar al pendiente de nuevos patrones. Y eso es lo que hace que nos podamos volver adictos a las redes sociales, adictos al famoso FOMO, el miedo de perderte de algo, que es una necesidad de siempre estar al pendiente de todo lo nuevo que pudo haber pasado en el mundo. Y es una espada de dos filos porque nos limita, pero al mismo tiempo de vez en cuando nos libera con nueva información. El FOMO existe porque realmente a veces te metes a internet y te enteras de algo importante. Pero lo que yo te recomiendo es que dejes de buscar ideas ahí, dejes de buscar información ahí y la empieces a buscar en cualquiera de estas 5 fuentes de grandes ideas que te acabo de compartir.